Ya, entonces hoy día, como había dicho, perdón, voy a revisar la tarea que había dejado y que ya la mayoría resolvió, por lo menos. El primer ejercicio menciona que en sus palabras que hay que explicar qué es el movimiento relativo y dar un ejemplo de esto. Entonces, como le había explicado varias veces ya, el movimiento relativo es el movimiento según quien lo observa. Significa que al final que el movimiento se va a percibir de manera distinta según el observador. Por ejemplo, cuando uno está en el colectivo o en el bus, o en un bus, cuando uno está dentro, no ve a las personas que se están moviendo, a los demás pasajeros. Uno ve que como los demás pasajeros se están moviendo a la misma velocidad que tú no percibes que ellos se mueven. Lo mismo pasa otro ejemplo sería cuando uno ve hacia afuera cuando está dentro del bus, que resulta que cuando otro auto adelanta tu bus, tú ves que el auto va avanzando hacia adelante. Pero lo que él vería, si vemos el movimiento desde la perspectiva del auto, el auto vería que el bus se mueve hacia atrás. Entonces ahí tenemos percepciones distintas de velocidad, o más que nada percepciones distintas de movimiento, según quién lo observa. ¿Ya? Y eso sería el primer ejercicio que está en la guía de ejercicio. ¿Ya? El segundo ejercicio menciona sobre cómo determinar el recorrido y el desplazamiento de un profesor que va a almorzar, tú podría decir, y que va a almorzar y después vuelve camino al liceo para volver a sus clases. Entonces yo les di a elegir una trayectoria cualquiera. Yo también voy a elegir cualquier tipo de trayectoria que va a pasar por los Andes, por ejemplo, va a pasar por Arauco, luego por Aysén y por último por Punta Arenas llegando al liceo. ¿Ya? Esto sería la trayectoria, ¿ya? O camino recorrido, como se le llama. ¿Okay? ¿Qué distancia? Yo preguntaba en un momento cuál es la distancia recorrida en este caso, que simplemente había que hacer lo siguiente. Ya sabemos que la distancia recorrida simplemente va a ser toda la distancia que recorrió, todo el espacio que recorrió. ¿Ya? En este caso, como sabemos que cada cuadra son 100 metros, vamos a tener, vamos a tener esta distancia acá que son 100, esta de acá, esta de aquí y esta de acá. Ya son 1, 2, 3, 4. Son 4 cuadras la distancia que se mueve, entonces, que serían 4 por 100 metros cada uno, son 400 metros entonces. ¿Ya? Entonces ahí pongo simplemente, son 4 cuadras por los 100 metros. Me da un total de 400 metros. ¿Ya? Eso es simplemente el segundo ejercicio. Luego les pregunto por el desplazamiento. ¿Ya? El desplazamiento, a diferencia del camino recorrido, el desplazamiento siempre es uno. ¿Ya? Yo puedo tener distintos caminos recorridos. Por ejemplo, yo puedo recorrer por acá, por aquí, por acá, etcétera, etcétera, o inclusive puedo dar vueltas si quiero, que sería algo como esto. Eso es una distancia recorrida, pero el desplazamiento siempre es el mismo. En el caso del desplazamiento vamos a tener un punto A, por ejemplo, y otro punto B, que sería del restaurante al liceo. El desplazamiento es un vector. Un segundo, sí, estoy grabando, perfecto. El desplazamiento es un vector cuya dirección y cuyo sentido va del punto A hasta el punto B. ¿Ya? Entonces, para calcular o para estimar el desplazamiento, en este caso tendríamos que usar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Porque, un segundito, si se dan cuenta, yo puedo generar un triángulo rectángulo acá. Y sería, por ejemplo, de acá a acá. Ahora no es totalmente rectángulo, pero se aproxima a eso. ¿Ya? Obviamente aquí estamos estimando el desplazamiento. ¿Ya? ¿Cuánto mide cada cateto? En este caso, como son 2 cuadras, este mediría 200 metros. Y en este caso también, como son otras 2 cuadras, mediría 200 metros también. Entonces, para calcular el desplazamiento tengo que usar Pitágoras, el desplazamiento, y el teorema de Pitágoras dice así.
cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es mi hipotenusa? Es esta mi hipotenusa. ¿Ya? Esta es la hipotenusa que corresponde al desplazamiento. ¿Ya? Porque los vectores sigue siendo una figura geométrica, es un vector, es una flecha que se podría determinar como una línea. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi primer? Este podría ser, por ejemplo, mi A, y este podría ser mi B. Así que simplemente tenemos que hacer 200 al cuadrado más 200 al cuadrado va a ser igual a al desplazamiento que lo desconozco, que se escribe como de esta manera. Ya acuérdense, el desplazamiento es así. Y esto tiene que estar al cuadrado. Ya, después se despeja. Entonces, 200 al cuadrado son, creo que 40.000, por 200, sí, 40.000 y 40.000. 1, 2, 3, más 40.000, 1, 2, 3. Eso va a ser igual al desplazamiento al cuadrado. La suma de estos va a ser 80.000, que es lo mismo que el desplazamiento al cuadrado. Y simplemente tenemos que despejar el desplazamiento como está al cuadrado. Para despejarlo tenemos que calcular la raíz de 80.000. Así que el desplazamiento va a ser igual a la raíz de 80.000. 2, 3. ¿Cuánto es eso? Lo calculamos nomás, sin problema. 80.000, 1, 2, 3. A la raíz de 1, 2, 3, que es 282,8, simplemente, metros. Y así es como se calcula el desplazamiento en este caso. Generalmente, yo les había enseñado anteriormente que el desplazamiento se calcula como la posición final menos la posición inicial y todo, pero en este caso no podemos tener, uno podría haber hecho eso, pero tendríamos que usar un sistema de coordenadas de dos dimensiones, juntando tanto en X como en Y. Yo no les enseñé eso, ¿ya? Porque no es necesario, porque al final simplemente podemos estimar cuánto es el desplazamiento, tal como lo acabo de hacer ahora, ¿ya? Bien. Varios lo hicieron, porque igual varios preguntaron y yo simplemente les dije, muy bien, los que preguntan, a otros parece que ya sabían, ¿no? Y no hubo problema ahí. Ahora otras personas estimaron nomás que eran 200 metros, que eso ya no tiene sentido porque no tiene como, por lo menos me tuvo que haber explicado qué tipo de estimación hizo, ¿ya? Pero no hizo nada de eso, por lo menos. Bien, ahora, está el tercer y último ejercicio que era relacionado con la mosca robótica. En este caso, bueno, está un poquito negrito aquí, pero por temas de edición. Eh, y nos pedían dos datos, que en un principio, que era la distancia recorrida y el desplazamiento. ¿Ya? En este caso, sabemos que cada cuadrado, un segundito, no, sí, está acá. Sabemos que cada cuadrado tiene un largo y un ancho, un alto y un ancho, perdón, de 1 metro. Eso significa que por cada línea que pase la mosca va a avanzar 1 metro. Así que en este caso, la distancia recorrida se tiene que estimar, que sería 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros en total. Así que simplemente tenemos aquí que la distancia recorrida es de 9 metros. ¿Qué pasa con el desplazamiento en este caso? Acuérdense que el desplazamiento era igual a la posición final, que en este caso voy a poner como x final menos la posición inicial. Ya, ¿cuáles son mis posiciones? Este es mi punto A, y del punto A pasa al punto B. ¿Ya? Ahora, aquí yo no tengo un sistema de coordenadas determinado, pero sí puedo estimar nuevamente cómo es el desplazamiento en este caso, que es simplemente tal como lo hice con la distancia recorrida, que sería una línea, dos líneas, tres líneas. ¿Ya? Pude haber hecho un cálculo que al final eso es determinando un sistema de coordenadas, ya que yo voy a enseñar de estas dos maneras. Pero primero tengo que mencionarles que el desplazamiento, que a través de cómo yo observo cuánto se movió,
sería entonces, sería entonces de 3 metros. Si es que me hubiesen pedido, o más que nada, si es que yo hubiese querido hacerlo de la manera matemática, ¿qué tendría que tener para poder hacerlo? Para hacer eso necesitas primero un sistema de coordenadas. En este caso, como solo se desplaza en el eje X, está en la horizontal, tendría que explicar un sistema de coordenadas como este. Yo puedo poner, por ejemplo, que mi posición 0, un segundo, el sistema de coordenadas va a ser una línea entonces, amarilla en este caso, que vaya de izquierda a derecha. Imagínense lo siguiente, yo podría poner simplemente por facilidad que mi posición inicial sea en este lugar, donde mi posición inicial sería igual a 0, ¿ya? Pero para hacerlo un poquito más complejo y para que ustedes comprendan un poquito mejor también, voy a poner que mi posición inicial sea en este punto, x inicial igual 0. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Significa que este punto de acá sería x igual 1 metro, aquí sería x igual 2 metros, acá sería x igual 3 metros, y aquí x igual 4 metros. ¿Ya? Esto generalmente cuando uno aplica un sistema de coordenadas como este, ¿qué puede pasar? Si es que yo te pido un desplazamiento, puede pasar que tú observes que está justo en el punto 4 y digas, ah, ya, pues, si Pussy avanzó de aquí al punto 4, significa que se desplazó 4 metros. Eso está mal, porque finalmente, si ves cuánto avanzó del punto A al punto B, sabemos que es 1, 2, 3. Hay personas que de repente se confunden con el sistema de coordenadas. Pero finalmente tienen que acordarse que el desplazamiento va a ser cuánto avanzó. En este caso, el desplazamiento va a ser igual al XA menos, perdón, al XB, que es la posición en B, menos la posición en A. ¿Cuánto es la posición en B? Va a ser a los 4 metros, como dice acá. ¿Cuánto es la posición en A? Va a ser al 1 metro que dice acá. ¿Cuánto es ese desplazamiento entonces? Eso es de 3 metros. Y así es como se puede obtener de manera matemática. Yo puedo tener cualquier otro tipo de sistema de coordenadas. Puedo tener cualquier otro tipo de sistema de coordenadas. Puedo poner que, por ejemplo, de aquí empiece que donde está el 1 acá, empiece desde los 3 metros, por ejemplo, y aquí termine en los 6. Puedo poner cualquier tipo de sistema de coordenadas. Pero lo que importa en sí es cómo obtengo el desplazamiento a través de manera matemática. ¿Ya? O también simplemente puedo hacerlo al ojo y decir, oye, avanzó 3 metros. Y sería, ¿ya? Eso es como lo importante en realidad, que hay dos maneras de obtener el desplazamiento. Ya. Denme un segundito que me mencionan que alguien no puede entrar. Isabel está diciendo que no puede entrar. Ya. Le entregaron el código nuevo y todo, ¿no? Se lo voy a pasar por si acaso. 398-827. Díganle que es este 398. 398 827-7556. Es el código y la clave es 5643. Denle eso al Misael, por favor. 398-827-57556. ¿Ya? Ya, Disculpe, perfecto. profesor. Diga, Buenos días. buenos días. Tuve un problema para conectarme, disculpe. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Ahí no hay problema. Bien, entonces, para terminar, después nos pidieron, en el caso del ejercicio de la mosca, nos pidieron la velocidad y la rapidez media. Como sabemos, la rapidez depende de la distancia recorrida y la velocidad depende del desplazamiento. Se me había pasado decirles cuánto tiempo transcurrió de un punto a otro con la mosca. Pero se lo había arreglado en el Google, por si acaso. Alison, levantaste la mano, no sé si tenías una duda o si te pasó, ¿no? Sí. ¿Ya? Bien. Entonces, primero vamos a pasar a la rapidez. Acuérdense que la rapidez se escribe como una B corta, sin necesidad del vector arriba.
¿ya? La velocidad, esa es la rapidez, esta es la velocidad media. ¿Ok? Entonces, en el caso de la rapidez, sabíamos que era la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido, ya que en este caso, en el ejercicio dijimos que eran 3 segundos. Entonces, sabemos que la distancia recorrida es de 9 metros y el tiempo transcurrido es de 3 metros, o sea, 3 segundos. Así que vamos a tener una velocidad de 3 metros, o sea, perdón, una rapidez de 3 metros sobre segundo. ¿Ya? 3 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Significa que por cada segundo que pase, va a avanzar 3 metros. Es decir, un segundo, 3 metros. Otro segundo, otros 3 metros. Otro segundo, otros 3 metros. Y ahí cuando pasa los 3 segundos, termina el recorrido. ¿Ya? En el caso del desplazamiento, teníamos que siempre dibujar el desplazamiento como una B corta, pero con un vector arriba. Este dependía del desplazamiento sobre el tiempo transcurrido. ¿Ya? Donde dijimos que el desplazamiento era de 3 metros y el tiempo transcurrido era de 3 segundos. Así que vamos a tener acá que vamos a tener una velocidad media de 1 metro sobre segundo. ¿Ok? ¿Qué significa ese 1 metro sobre segundo? Significa que por cada segundo que pase, la mosca robótica va a recorrer 1 metro. Se va a correr esto un poquito. O sea, pasa un segundo, recorre 1 metro. Pasa otro segundo, recorre otro metro. Pasa otro segundo, recorre otro metro hasta llegar al punto final. ¿Ya? Y eso sería entonces lo que era la tarea. Simple, un problema, todo, nada del otro mundo. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Y si es que no, paso a la continuación del contenido. Yo tengo una preguntita, profe. Bien. De lo último que acabas de decir con la velocidad, Ajá. con lo de distancia recorrida partida en T, ¿Ya? no la comprendí muy bien. ¿Ya? ¿No comprendiste algo en específico o quieres que lo repita? Eh, ¿Me lo repite de nuevo? Ya. Ya. Entonces, primero que todo voy a borrar todo esto. Llego aquí. Acuérdense que teníamos lo que era la velocidad y lo que era la rapidez media. La velocidad corresponde al desplazamiento sobre el tiempo. Y la rapidez media corresponde a la distancia recorrida sobre el tiempo. En el ejercicio de la tarea teníamos una mosca robótica que hace este recorrido, ¿ya? Que es este de acá. Va hacia abajo, luego a la derecha, sube mucho, va a la derecha de nuevo, baja de nuevo, sube, o sea, va a la derecha y después baja de nuevo. Y llega hasta el punto B. Eso que acabo de marcar ahí es la distancia recorrida. ¿Ya? Entonces, para resolver el ejercicio, nosotros sabemos que la mosca tarda 3 segundos en hacer todo ese recorrido. Así que sabemos que el tiempo es de 3 segundos en hacer todo ese recorrido. Vamos a este ejercicio 2. Entonces, para calcular cuánto era su rapidez media, sabemos que la rapidez media corresponde a la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido. En este caso, el tiempo dijimos que era los 3 segundos. ¿Cuánto fue la distancia recorrida? Sabemos que es aquí. 1 metro, 2 metros, 3 metros en la línea, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros y por último los 9 metros. Entonces recorrió 9 metros. Entonces, ¿cuánto fue la distancia recorrida? 9 9 metros. metros, Exacto. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Los 3 segundos. 3 segundos. Exactamente. Y entonces, ¿cuánto 9 dividido en 3? Simplemente son los 3 metros sobre segundo. ¿Qué significa entonces los 3 metros sobre segundo? Significa que por cada segundo que pasa, la mosca recorre 3 metros. ¿Ya? Es decir, está en cero, en tiempo cero. Pasa un segundo después, recorre 3 metros. Pasa otro segundo, recorre otros 3 metros. Un segundo más, recorre 3 metros. ¿Se dan cuenta? Fueron 3 secciones, que eran los 3 segundos que mencioné, y en esos 3 segundos recorrió los 9 metros.
¿ya? Es decir, que por cada segundo que pase, recorre 3 metros. ¿Ya? Lo mismo pasa con el tema del desplazamiento. En el desplazamiento dijimos que era la v corta con el vector, que era igual, perdón, con la velocidad. La velocidad dijimos que era la v corta con el vector arriba, que era igual al desplazamiento sobre el tiempo transcurrido. ¿Ya? El tiempo transcurrido sigue siendo el mismo, que son los 3 segundos, porque el tiempo se refiere a cuánto tiempo pasó desde que empezó el movimiento hasta que terminó. ¿Ya? Entonces, en el desplazamiento, sabemos que corresponde a la distancia entre el punto inicial y el punto final. O sea, desde A hasta B. ¿Ya? ¿Y cuánta distancia hay entre esos dos puntos? Está esta línea de acá, que es 1 metro, esta otra línea de acá, que es otro metro, y por último esa última línea, que son los 3 metros. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto fue su desplazamiento? Fueron de 3 metros. Fue de 3 metros. ¿Ya? Eso significa que en 3 segundos recorrió 3 metros. ¿Cuánto recorre por cada segundo? Recorre 1 metro por 1 cada metro segundo. por segundo. Sí, 1 metro por cada segundo. Es decir, por cada segundo que pasa, recorre una línea. 1 metro, pasa un segundo, avanza 1 metro. Pasó 3 segundos, avanza otro metro. Otro segundo más, avanza otro metro. ¿Ya? Y eso sería todo. Esa es toda la tarea. Así que perfecto. ¿No hay alguna otra duda entre los demás? Si no, continúo con lo que queda de clase nomás. Y hoy día no creo que vaya a ser una segunda parte, porque si no se van a cansar y necesito toda su atención para la segunda parte. ¿Ok? Veamos. Ya, con esto estamos listos. Bien. Vamos a compartir pantalla aquí. Aquí. Ya. Entonces, lo que vamos a pasar ahora, ya teniendo revisado todos los que eran los conceptos básicos de la cinemática, lo que era la velocidad, lo que era el desplazamiento, distancia recorrida, lo que era la rapidez, por ejemplo, ahora vamos a pasar al movimiento rectilíneo uniforme. Este consta principalmente en transformar los movimientos de distintos cuerpos, de distintos objetos, a interpretarlos en gráficos. ¿Ya? Entonces, primero que todo, aquí tengo distintos ejemplos de interpretación de gráficos, donde, por ejemplo, aquí tengo una tabla de datos. Dice que en la tabla de datos el tiempo pasa desde 0 hasta los 10 segundos, y esta sería la posición que tiene un cuerpo. Es decir, va de 0 a 2, de 2 al 4, un segundo más al 6, otro segundo más al 8. Y si yo hago una gráfica con esa posición versus el tiempo, me da una recta como esta. ¿Ya? ¿Qué está pasando aquí? Aquí esto es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa eso? Significa que por cantidades iguales de tiempo se recorre la misma distancia. Para explicarles bien eso, tengo que calcular primero cuánto es la velocidad que tiene este cuerpo, por ejemplo. Sabemos que en un principio empezó desde la posición 0. Un segundo después llegó a la posición 2. ¿Cuánto sería mi velocidad entonces? Como sería mi posición final menos mi posición inicial, que sería 2 menos 0, me da 2, dividido en el tiempo que se transcurrió, que sería mi tiempo final menos mi tiempo inicial, que sería un segundo más. Como transcurrió un solo segundo, significa que en un segundo avanzó 2 metros. ¿Ya? Esa es mi velocidad en ese instante. ¿Qué pasa un instante después, un segundo después? Resulta que pasó del 2 al 4 en un segundo, es decir, que su velocidad se va manteniendo. ¿Ya? Si se dan cuenta aquí tengo la ecuación aplicada, que sería mi tiempo final, que es este, menos mi... si no, aquí me puede quedar todo. Aquí simplemente se calcula que el P3, que sería mi posición final, el menos la posición inicial, que sería el V2, que es 0, todo eso dividido en el tiempo transcurrido, que sería igual al tiempo final menos el tiempo inicial.
¿ya? Que sería el A3, el 1 menos el A2. 1 menos 0, 1. ¿Ya? ¿Qué va pasando aquí? Si voy calculando la velocidad en cada tramo, resulta que siempre tengo el mismo valor, tengo una velocidad constante. Eso es lo principal del movimiento rectilíneo uniforme, que tengo una velocidad constante. ¿Qué significa que tengo una velocidad constante a medida que pasa el tiempo? Significa que voy recorriendo la misma cantidad de distancia en una cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, estoy aquí, si tengo mi velocidad constante, significa que si empiezo de 0, si tengo una velocidad de 2 metros sobre segundo, un segundo después voy a tener una posición de 2. ¿Ya? ¿Qué pasa si pasa un segundo después? Como tengo una velocidad de 2 metros sobre segundo, significa que avanzo 2 metros por cada segundo. Eso significa que avanzo 2 metros más, llego al 4. ¿Ya? Un segundo después, al 6. Otro segundo, al 8. Al 10. Siempre 2, siempre 2. Siempre, como tengo una velocidad constante, va a ser como tengo una velocidad constante, significa que mi posición va a variar en la misma cantidad siempre. Eso es lo que se está mostrando acá. ¿Ya? Aquí, tengo que estirar un poquito esto. Aquí voy avanzando, pasa un segundo. Necesito subir un poco más. Qué lata, ya. Pasan 2 segundos, por ejemplo, y avanzo 4 metros. Para que sería del segundo 0 al 2, avanzo 4 metros. 2 segundos después avanzo otros 4 metros más, porque acuérdense que es una velocidad de 2 metros sobre segundo, es decir, que si pasan 2 segundos significa que avanzo 4 metros. El tema es que cuando hago un gráfico de este movimiento me da una recta así, una recta que está en diagonal, que tiene un cierto ángulo. El tema es que es una recta, eso significa que por mismos instantes de tiempo, del 0 a 2, por ejemplo, avanzo 4. Del 2 al 4 avanzo otros 4 más. Del 4 al 6 avanzo otros 4 metros más. ¿ya? Siempre voy recorriendo la misma cantidad de distancia en una cierta cantidad de tiempo. Eso es la velocidad constante. Eso es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les voy a enseñar hoy día? Es que dependiendo de la pendiente, voy a tener un cierto valor de velocidad, sea positivo, negativo, o en este caso neutro o cero. Por ejemplo, en este caso, aquí yo mencionaba que del cero subía, más que nada, iba avanzando la persona, aumentando su posición. En este caso, en el segundo caso, estoy haciendo todo lo contrario. Estoy ¿cómo decirlo? Estoy en una posición inicial que es alta, ¿ya? Que estoy a los 20 metros, por si acaso. O sea, por ejemplo. Y a medida que pasa el tiempo, en vez de aumentar mi posición, disminuye. Del 20 al 18, del 18 al 16, del 16 al 14, al 12, al 10, al 8, al 6, al 4, y del 2 al 0, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con eso? Resulta que la pendiente que yo tengo, en un principio, en el primer caso yo la tenía positiva porque iba aumentando mi posición. En el caso anterior, va hacia abajo, es decir, tengo una pendiente negativa. ¿ya? Eso significa que mi posición va disminuyendo. ¿Qué significa eso? Que si yo calculo mi velocidad, por ejemplo, mi posición final es 18 y mi posición inicial es 20. 18 menos 20 es menos 2. ¿ya? Dividido en el tiempo transcurrido, que sería un segundo en total, me da entonces, como era menos 2 dividido en 1, me da un valor de menos 2. Eso significa que mi velocidad, a diferencia del primer caso, voy a tener una velocidad negativa. ¿ya? ¿Qué es lo que quiero que sepan entonces? Que se pueden obtener velocidades negativas como positivas. ¿ya? Eso es lo más importante. ¿Y cómo se representa eso? A través de estos gráficos. ¿ya? Donde si la pendiente va hacia arriba, significa que tengo una velocidad positiva. Si va hacia abajo, significa que tengo una velocidad negativa. ¿ya? Todas las clases las subo. ¿okay? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? En este caso el tercer caso, yo tengo un movimiento que que se mantiene en el tiempo. Al instante 0 estoy a los 5 metros. Al instante 1, 5 metros.
al 2, 5, al 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, el 5, etcétera, etcétera. Siempre me mantengo en esa posición, ¿ya? Si es que yo me mantengo quieto en un lugar, ¿tengo velocidad? Resulta que no me estoy moviendo. Eso significa que mi velocidad va a ser cero. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo de manera matemática? Bueno, posición final menos posición inicial, 5 menos 5 es 0, dividido en el tiempo transcurrido, que es 1, me da 0. Eso significa que no tengo velocidad, no me estoy moviendo. ¿Y cómo puedo verificar en el gráfico que no se está moviendo? Porque resulta que mantiene su posición en una línea recta sin ángulo. Siempre se mantiene en la horizontal. Es decir, que aquí la velocidad es 0, porque no hay variación de movimiento. ¿Ya? A eso, entonces, claro, ¿qué es lo que voy? Cuando mi posición va aumentando, voy a tener un valor positivo en la pendiente, que va a ir hacia arriba. Cuando mi posición va disminuyendo, voy a tener un valor negativo en la pendiente. Es decir, la pendiente aquí va a ir hacia abajo. Cuando tengo un valor cero en la velocidad, es decir, cuando estoy quieto, resulta que no tengo un ángulo, no voy ni hacia arriba ni hacia abajo, simplemente me mantengo en línea recta, porque no hay variación de posición. ¿Ya? Así que eso es para todo lo que vamos a pasar hoy, porque si no me tendría que alargar mucho. El resto lo voy a pasar a la siguiente clase, que es lo que voy a pasar a la siguiente clase, como son los gráficos de velocidad, por ejemplo. Oh, se me borraron acá. Como son los gráficos de velocidad, por ejemplo, que es lo que tengo aquí, al ladito escondidito. Y después también en la próxima clase voy a hablar de la aceleración, que es qué pasa cuando varía la velocidad. ¿Okay? No sé, necesito saber, para finalizar la clase, voy a dejar espacio, este minuto chiquitito para las preguntas, y simplemente si a alguien le quedó alguna duda de lo que pasé recién, por favor, dígalo ahora. Si no, está libre para retirarse. Acuérdense que estas clases se suben. Oiga, profe, Dime, le tengo una pregunta. dígame. Rápido porque si no se va a cortar en cualquier momento. Vamos. ¿A dónde sube las clases? La subo al YouTube. En YouTube hay una sección Ya, que dice lista de reproducción. Ponen segundo medio en este caso y va a haber un momento en que encuentren mis videos. Ya subí todos los videos anteriores, o sea, allá, en el canal oficial del colegio. en el canal oficial del colegio. Ya, eso nomás, profe. Se le quiere mucho. Todo esto lo voy a explicar de nuevo la próxima clase, ¿ok? Pero esto es como introducción de lo que voy a pasar la próxima clase. Así que no se preocupen. Me despido entonces, Chao, chicos. profe, cuídate. Eso, disfruten. Chao, profe. Adiós, profesor. Se le Chao. quiere. Chao. Gracias. profe. Que estén bien. Chao. Adiós. No, profe. Chao, chao.